En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días. Bienvenido a la edición de fin de semana. Hoy es sábado 6 de junio de 2020. Esta es la emisión 18.898 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Tu éxito ya estaba ahí cuando esta canción solo quería decir una cosa: helados. Celebremos que estos 70 años son solo el comienzo. El periodista Douglas Balbín Vázquez conversa con el invitado de esta mañana. Muy buenos días a los oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. La bienvenida muy cordial en esta mañana de fin de semana y también la bienvenida y el agradecimiento por atenderme al gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, Federico Estrada García. Doctor Federico, bienvenido a esta emisión del Noticiero Económico Antioqueño. ¿Cómo está? Douglas, un saludo muy especial. Muchas gracias por abrirme el espacio para poder compartir, el devenir de los negocios inmobiliarios, de la actividad inmobiliaria, donde prácticamente todos estamos inmersos. Y un saludo muy especial a la audiencia. Cuando uno habla del sector inmobiliario, pues necesariamente se está refiriendo a ese tipo de empresas y de personas especializadas en la intermediación en los negocios de venta o compraventa de propiedad raíz, a la gestión de los arriendos, pero también a avalúos. Eso es básicamente a lo que se dedican las empresas inmobiliarias y afiliadas pues a la lonja, doctor Federico. ¿Es eso correcto? Eso es correcto, Douglas. Nuestros afiliados están en toda la cadena, desde la producción de los bienes inmuebles hasta su gestión, valoración, comercialización, administración en rentas. Entonces es por eso que tenemos a los desarrolladores inmobiliarios, aquellos empresas y profesionales que participan en la gestión inmobiliaria en los proyectos de construcción, es decir, están en la estructuración, en la gerencia, en la comercialización de los proyectos de inmuebles nuevos. Tenemos también a los avaluadores. En la lonja somos reconocidos por el tema de los avalúos y acá tenemos empresas y profesionales dedicados a la valoración de inmuebles. En Colombia es muy desarrollado, Douglas, la administración y arrendamiento de inmuebles. Yo diría que prácticamente es el único país del mundo donde el agente inmobiliario se queda en la administración del inmueble, y eso tiene una connotación en este momento de coyuntura gigante, que seguramente vamos a tener oportunidad de hablar, Douglas. Y también tenemos desde luego a los comercializadores de vivienda y de inmuebles usados, y también a los administradores de propiedad horizontal, unos actores importantísimos en las actuales circunstancias. Exacto, es la coyuntura, digamos, el núcleo de esta conversación esta mañana en el Noticiero Económico. Pero antes de comenzar con las preguntas pertinentes, un par de datos para ponernos al día y lo mismo a nuestros oyentes. ¿Cuántos afiliados tiene hoy en día la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia y a cuántas personas emplean esos afiliados? Un poco para tener la dimensión de lo que es ese sector en Antioquia. Douglas, el gremio es bastante grande. Nosotros tenemos 460 miembros, entre profesionales independientes más o menos un 35% y un 65% empresas. Si sumamos toda la fuerza laboral que hay dentro del sector, nosotros estimamos que existan alrededor de 1.500 asesores inmobiliarios, entre los asesores de los proyectos inmobiliarios, los asesores de ventas de inmuebles usados y de arrendamientos. Alrededor de 200 gerentes de proyectos, alrededor de 250 evaluadores
Y ni hablar entonces ya si entráramos en el encadenamiento con otros sectores, lo que el sector produce, digamos, en empleos dentro de la construcción. Pero digamos, dejémoslos a ellos en el sector de la construcción. Dice entonces el DANE que el 7 u 8% del empleo generado está vinculado con el sector inmobiliario. Bueno, y vamos a empezar a hablar de la coyuntura, pero necesito un dato de referencia que yo creo que es muy valioso para los oyentes. Cuando uno habla con la lonja, normalmente lo tiene al día respecto a la marcha de los negocios inmobiliarios. El año pasado, ¿cuánto fue que movieron los negocios inmobiliarios en Medellín y el Valle de Aburrá para tener esa referencia y entrar a mirar lo que ha sido la coyuntura y el impacto en el sector? Douglas, el año pasado se hicieron alrededor de 67.000 negocios de propiedad raíz de compraventa en el Valle de Aburrá y se hicieron alrededor de 19.400, de acuerdo a nuestras estadísticas, que para eso utilizamos Galería Inmobiliaria, ventas de vivienda nueva en Valle de Aburrá, y a esas sí le sumamos el oriente cercano antioqueño, que ya participa con algo más de 3.000 unidades. Eso es una cifra muy significativa y hemos mantenido en los últimos años, pese a la desaceleración y a la corrección que tuvimos, unos niveles cercanos a las 20.000 viviendas nuevas vendidas, que es un nivel muy bueno, y cercano a los 70.000 negocios de propiedad raíz, que también es muy significativo, Douglas. ¿Eso en pesos fue más o menos cuánto? Bueno, en venta de inmuebles, que es el que tengo claro en este momento, es alrededor de 13-14 billones de pesos, Douglas. Muy bien. Pregunta concreta, ¿cuál ha sido el impacto generado por esta coyuntura, básicamente el confinamiento obligatorio, la parálisis de la actividad económica en el sector inmobiliario? Douglas, el impacto no ha sido distinto al del resto de la economía. Nosotros señalamos, digamos, en las ventas de vivienda nueva durante el mes de abril una caída del 63% en venta de vivienda nueva, y algunos se preguntarán, en pleno confinamiento, ¿por qué hubo ventas? De alguna manera un negocio de propiedad raíz, y más la compra de una vivienda nueva, toma su tiempo. Entonces, desde la virtualidad, digamos que se cerraron en su mayoría los negocios que se venían de tiempo atrás. Recordemos que Expo Inmobiliaria, la feria que hace Camacol con el apoyo de la lonja, se lleva a cabo siempre finales de febrero, principios de marzo, y los negocios toman unos 2 mesecito y medio, y ahí, digamos, se consolidaron más o menos unos 400, 500 negocios en ese mes. Eso significó entonces una caída del 63%. Las ventas de vivienda usada, pues no tenemos información, porque de la misma manera la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos entró en cesación, entonces no tenemos información. Realmente no se terminó ningún negocio en estos días de emergencia. Ya hemos recuperado, digamos, el funcionamiento de las oficinas de registro. En arrendamientos, como bien decíamos, no ha habido, digamos, operaciones o colocaciones nuevas. Recordemos que ha habido una serie de decretos del gobierno nacional y, digamos, las colocaciones han sido mínimas, y inclusive al no tener ni siquiera la posibilidad de hacer trasteos, pues no ha habido movimiento. Pero la morosidad que hemos encontrado, al menos la que encontramos durante el mes de abril, estamos terminando las proyecciones para mayo, fue una morosidad en el sistema cercana al 25% en Medellín y Valle de Aburrá y al 30% en el país. Eso, digamos, combinando todo tipo de negocios. Eso es una morosidad insostenible en el sistema de arrendamientos, y es por eso, digamos, que hemos llamado la atención a que lo que debemos llegar es a encontrar consensos, porque se hace físicamente imposible cumplir un contrato de arrendamiento del inquilino con el arrendatario, de la empresa inmobiliaria con el propietario, e inclusive ha habido incumplimientos entre las empresas de garantía con las empresas inmobiliarias. Es una cadena que ha afectado bastante el sistema,
y es por ello que hemos llamado la atención a que existan acuerdos entre las partes. Al final del día los inmuebles comerciales no se pudieron utilizar, entonces se extingue esa obligación de pagar un canon y la cadena que hay de ahí atrás. Pero no hay, digamos, una norma que haya terminado entonces esa obligación, sino que estamos ante expectativas jurídicas que conllevan a muchas dificultades entre las partes. O sea que hasta hoy, hasta ahora, de tanto que se ha dicho y de peticiones de un lado y del otro, pues porque hay, como usted dice, hay una cadena y en la cadena cada eslabón tiene su interés. Hasta hoy no hay nada resuelto en relación a cómo ponerse de acuerdo inquilino y propietario del inmueble. Douglas, digamos que la normatividad que ha sacado el gobierno nacional ha querido mantener ese equilibrio contractual. Yo creo que por fortuna el gobierno ha entendido que no puede generar la balanza hacia algún lado y eso se lo deja al consenso entre las partes. Inclusive ha sido bastante perjudicial los anuncios que en su momento hace el gobierno anterior, pues días antes de que se promulguen las disposiciones, la normatividad, y eso ha conllevado entonces inclusive a que se retrasen muchas veces los acuerdos. Pero digamos, hoy la norma que existe es: no hay desalojos hasta el 1 de junio, es decir, hasta ayer no se podía desalojar a nadie, no se podía incrementar el contrato cuando cumplían la anualidad, y unas condiciones que generaron equilibrio, porque cualquier otra medida lo que hace es desequilibrar esa relación contractual y hace mucho más difícil, digamos, ese consenso que esperamos que se dé entre las partes, es decir, entre propietario y entre arrendador y arrendatario. Entre otras cosas se necesita ese consenso porque pues ya somos conscientes de que la coyuntura no termina en poco tiempo. Entonces, si la relación se quiebra, pues ambos lados resultan perjudicados. Correcto, el gobierno entendió que detrás de un arrendamiento también había un propietario que derivaba de ahí de su sustento y muchas veces ese era su único ingreso. Entonces definir o establecer un congelamiento, un emplazamiento absoluto, era generar una injusticia también con los propietarios. Las cifras que nos dicen: en abril el 50% de los contratos de arrendamiento comerciales entraron en mora. Cualquier medida de aplazamiento hubiera perjudicado de una manera gigante a ese otro 50%. Entonces la invitación que hemos hecho desde el gremio es a que exista un consenso, a que ese propietario que sabe que la inversión en propiedad raíz es una inversión de largo plazo, trate de llegar a un acuerdo con ese inquilino o arrendatario que no está pudiendo utilizar su inmueble, que ese arrendatario o inquilino también entienda que ese propietario tiene unos costos de administración, de predial, de valorización, que lleguen a un acuerdo justo. Pero desafortunadamente muchas veces se está llegando a que ese mismo arrendatario también exija, digamos, cambiar las condiciones de largo plazo. Entonces ahí es donde se genera ese desequilibrio contractual. Entonces han sido equilibradas las decisiones y al final del día, Douglas, la única solución que tenemos es lograr un acuerdo entre las partes. Pero claramente cuando los contratos no están pudiendo llevarse a cabo, hay una irregularidad en el mercado ante estas condiciones tan excepcionales, por lo tanto esas obligaciones que seguramente cuando lleguemos a estos líos jurídicos llegarán a decidirse que había una fuerza mayor y que se extinguía esa obligación de parte del inquilino con el propietario y de ahí la cadena hacia atrás. Esta mañana estamos conversando en el noticiero económico con el gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia. Doctor Federico, usted mencionó en algún momento de la conversación que los negocios de la feria inmobiliaria que realiza la Lonja tardan en concretarse entre 1 mes y medio, 2 meses. ¿Hay algún cálculo, digamos,
de cuántos negocios se pueden haber malogrado. Es decir, a raíz de que el interesado pues le cambiaron las condiciones, ya no tiene las mismas expectativas sobre el ingreso futuro y que quizá incluso teniendo algún subsidio no logra el cierre para tener el cierre financiero, para tener acceso a la vivienda que estuvo buscando en la feria. Douglas, más que los negocios que se dan en las ferias, es digamos los negocios que se dan al comprar en planos para el pago de la cuota inicial, cuando yo me vinculo con una fiduciaria y empiezo a pagar mi cuota inicial. Ese era el primero de los indicadores que le hacíamos seguimiento en cuanto a la comercialización de inmuebles nuevos. Digamos que lo que encontramos ahí es que se llegaron a unas renegociaciones de las condiciones no superior al 20 o 25%. Desde ese punto de vista vimos que eran totalmente razonables por la situación y no estaba conllevando, digamos, a preocupaciones dentro del sector. Seguramente también había negocios que había desistimiento, pero creo que la hora de la verdad es aquella persona que compra sobre planos para la entrega 1, 2 o 3 años después de la compra, cuando llega el momento de la entrega y si se ve que se desiste porque a la persona no le aprueban el crédito porque perdió su trabajo, ese digamos es un indicador que a futuro le tenemos que hacer seguimiento. Recordemos que en estos 2 meses prácticamente no ha habido entrega de vivienda nueva, pero ya en esas condiciones, si encontráramos, digamos, desistimientos superiores al 3 o 5%, ya empieza a ser una cifra significativa. Pero hay que ser franco, Douglas, en este momento no tenemos información con respecto a los negocios que se dañan. Muy bien, ya teniendo en cuenta que la economía pues gradualmente empieza a operar, pero que la normalidad de antes no va a ser la misma, ¿qué tipo de proyecciones se pueden hacer para lo que puede ser el resto del año, para lo que puede ser el final de año? Esa es una interesante pregunta, Douglas, porque si algo nos hemos tratado de ocupar los diferentes gremios es cuánto toma esa nueva normalidad. Es decir, si en esta ciudad, en este Valle de Aburrá, se venden entre 1.800 y 2.000 viviendas nuevas mensuales, o 5.000 tipos de negocios inmobiliarios, ¿cuándo recuperaremos esa normalidad? La encuesta realizada con los afiliados a la lonja en los diferentes sectores, encontramos que más o menos entre 9 meses y 16 meses tomaría la recuperar, digamos, la normalidad, o sea, volver a esos niveles que teníamos antes de estas circunstancias. Y recordemos que el primer semestre ya nos estaba mostrando cifras negativas después de 2 años de desaceleración que habíamos tenido. Y supongo que la encuesta también les dio alguna idea respecto a qué han hecho los afiliados, qué han hecho los agentes inmobiliarios para adaptarse a estas nuevas circunstancias y no dejar morir los negocios. Esta emergencia, Douglas, llevó de manera acelerada a utilizar los medios virtuales. Nosotros como lonja que hemos propiciado ese tipo de herramientas para la comercialización de inmuebles, yo creo que evidenciamos 3 tipos de empresarios o agentes inmobiliarios. El primero de ellos era quien estaba utilizando los canales virtuales, los portales inmobiliarios, el marketing digital, las visitas 360, los bienes inmuebles, y digamos esos la sacaron del estadio en la actual coyuntura. Estos se pudieron explotar al máximo ese esfuerzo que en el entorno digital habían venido haciendo. El segundo grupo lo catalogo yo como quienes estaban ya en los medios digitales, pero lo estaban haciendo más o por obligación o por moda, y ahí los tenían pero no los explotaban. Rápidamente, digamos, los equipos de ventas se empoderaron de estas herramientas y pudieron hacer uso de ellas. O si no, pongamos de ejemplo
lo que todos, digamos, no utilizábamos las conferencias virtuales y a la semana ya estábamos citando para una conferencia en cualquiera de las plataformas digitales. Y el tercer grupo eran quienes no le habían apostado a este tipo de herramientas digitales y ya se dieron cuenta de que es una necesidad. Yo creo que el entorno digital es muy importante, hay que saberlo utilizar, hay que mezclarlo muy bien. El sector ya sí había jugado mucho en los portales inmobiliarios y ya estaba entendiendo la importancia de saber calificar los contactos, porque el medio digital entrega demasiados contactos comerciales y hace que muchas veces los equipos de venta desechen esta información al ser mucho contacto basura. Entonces sabíamos que teníamos que empezar a hacer esfuerzos, empezar a calificar, hacer una mejor prospección de todo este tipo de contactos para no perder tanto tiempo atendiendo a nuestros clientes. Yo creo que los equipos comerciales, los vendedores inmobiliarios han avanzado, como muchos tuvimos que entrar a la fuerza a este entorno y mal que bien ya lo estamos utilizando y ya se siente y ya muchos nos señalan que han cerrado inclusive negocios sin ni siquiera haber estado presencialmente con sus compradores. Pregunta final, ¿algún otro dato, hallazgo relevante en esa encuesta de la que nos habló hace un par de minutos? Yo creo que lo más importante y el principal reto que hoy tiene el sector inmobiliario, no solo lo que tomará en volver a la normalidad, es el nuevo enfoque y el aprendizaje. Yo creo que cada uno de los sectores inmobiliarios tiene grandes retos. Encontramos, por ejemplo, que en los avalúos teníamos que hacer adopción de herramientas digitales, drones, herramientas para medición en terreno con aplicativos. ¿Por qué no utilizar visitas virtuales asistidas cuando voy a hacer la valoración de mi inmueble? En las ventas, pues ya hemos ocupado bastante hablando de los canales virtuales. En arrendamientos, yo creo que ese sector que tanto digamos beneficio y ha trabajado bastante, digamos, por la inversión inmobiliaria, se tiene que repensar de una manera importante. Asumir digamos esas obligaciones del pago al propietario, así no le hayan pagado, pues desde lo jurídico traerá unas consecuencias importantes. Si yo bien, digamos, estaba obligado a pagarle a un propietario cuando no pagaba un inquilino, pues lo tenía definido, pensado para un entorno normal, no para esta excepcionalidad de una pandemia. Yo creo que en ese sentido también la transparencia de la información en los negocios inmobiliarios cada vez va a ser más determinante para que la gente tome las decisiones de compra. Doctor Federico Estrada García, gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, muchísimas gracias, hombre, por estar esta mañana en el Noticiero Económico Antioqueño nuevamente. Douglas, un saludo muy especial para todos sus oyentes y muchas gracias. Pueden existir muchas formas para vivir 100 años. Para Nutresa, estar aquí y ahora es el resultado de la suma de todos. La suma de nuestros triunfos, aprendizajes y del trabajo bien hecho. Creemos firmemente que lo inimaginable puede ser posible y que unidos podremos construir nuestros próximos 100 años. Porque somos y seguiremos siendo la suma de todos. Nutresa, un futuro entre todos. Los invitamos a escuchar mañana la emisión del Noticiero Económico a las 7:30 de la mañana por la frecuencia 95.9 Cámara FM, por camarafm.com o por TuneIn. Gracias por la sintonía. Que tengan un feliz día.